Alabado el Señor. Poderoso Santo Señor. En estos momentos vive Jesús. Estamos aquí en mi hogar, vive Jesús, para hablar la palabra del Señor, vive Jesús. Y la palabra del Señor todos los días es nueva, vive Jesús. He estado buscando, vive Jesús, en la palabra del Señor. Y el Señor me llevó, vive Jesús, a la dedicación, apartar, consagrar, santificar, vive Jesús. Algo que se separa para el Señor, algo que se separa para hacer algo, algún motivo, vive Jesús. En la palabra del Señor, Jesús dice en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, vive Jesús, santo, santo, santo. Que había una mujer, vive Jesús, que no tenía hijos, vive Jesús. Esta mujer se llamaba Ana. Y ella estaba pidiéndole al Señor, vive Jesús, por un hijo. Y la petición se cumplió. En Primera de Samuel, capítulo 11. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Dice así: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, vive Jesús. A veces nosotros somos llamados, vive Jesús, en el ministerio del Señor. Cuando el Señor llamó, vive Jesús, a Jeremías, dice el Señor a Jeremías, vive Jesús, de la forma que Él lo llamó. Y dice en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones, vive Jesús. Nosotros vemos que Dios hace llamado directamente al hombre, muchas veces, desde el vientre, desde antes de la fundación del mundo también, vive Jesús, y muchas veces en el vientre de la madre. Y aquí esta mujer no tenía hijos. En Primera de Samuel, y ella le prometió al Señor que si le daba un hijo se lo iba a dedicar al Señor, vive Jesús. Cuando el Señor le dio el hijo, ella fue directamente, después de haberla terminado dice la palabra, de destetado, vive Jesús, ya que el niño pues comía por sí solo.
ella lo llevó a la casa del Señor y lo dejó allí tal y como le prometió. El Señor llamó a Jeremías y Jeremías obedeció el llamado y fue grandemente bendecido. Aunque hubieron pruebas, porque cuando Dios nos llama con un ministerio, nos promete bendecirnos, pero Él no nos promete que no van a venir pruebas, vive Jesús. Porque todos tenemos que ser probados, dice la palabra del Señor, que tenemos que ser probados como el oro. En fuego vive Jesús, el oro se prueba en fuego. Aquí si nosotros vemos a esta madre, después que había pedido a un niño, vive Jesús, el Señor se lo da. Y a veces a nosotros se nos hace duro salir de algo que tenemos. ¿Qué más será si el Señor nos pide un hijo? Vive Jesús. Y a veces por tales circunstancias, nosotros tenemos que darle el hijo o tenemos que decirle al Señor, Señor, para que no se pierda, llévatelo. Vive Jesús. Esta madre dijo que el niño le iba a servir toda la vida. Sabemos que cuando el Señor nos hizo con libre albedrío y a la edad que ya llega uno a la edad de mayor, pues entonces uno puede hacer lo que uno quiera. Pero este hombre llegó a hombre y nunca hizo quedar mal a su madre, siempre siguió siendo profeta del Señor, vive Jesús, y el Señor lo usó grandemente. Al igual que Jeremías, vive Jesús. Porque Dios, cuando nos hace un llamado, Dios nos ayuda, siempre y cuando nosotros mantengamos esa promesa y ese llamado, vive Jesús. El Señor llama y prepara, vive Jesús. Dice que cuando el Señor, vive Jesús, nos llama a nosotros, vive Jesús, Él nos respalda en todo momento, vive Jesús. Cuando nosotros nos apartamos para el Señor, nosotros tenemos que alejarnos, dejar muchas cosas. Consagrar nuestra vida, dar dedicación a las cosas de Dios, sin desviarnos hacia atrás, vive Jesús. Tenemos que desviarnos del pecado, sacar fuera el pecado, separarnos del pecado, vive Jesús. La meta tenemos que separarnos, ser obedientes, vive Jesús. Alejarnos de todas las cosas, consagrarnos, vive Jesús. Y el Señor tiene muchas formas, diferentes clases de llamados, vive Jesús, de Él nos llama en diferentes formas. Dios nos llama, Dios nos pide, vive Jesús, que nos apartemos del pecado, nos apartemos de muchas cosas, vive Jesús. Y aquí en San Mateo, capítulo 4, cuando Jesús empezó, vive Jesús, Jesús se separó, fue hacia el desierto, vive Jesús, para ser tentado. Él fue, nosotros a veces nos separamos, hacemos ayuno, porque Dios nos comienda un ministerio o una misión, vive Jesús, y nosotros nos separamos, nos apartamos, para que nuestros cuerpos sean purificados, vive Jesús.
nos olvidamos del mundo, nos olvidamos de todo. Vive Jesús. El Señor decía que para seguirlo a Él había que dejar padre y madre. Vive Jesús, porque muchas veces nosotros, cuando éramos jóvenes, queríamos estudiar en la universidad y teníamos que irnos a la universidad a vivir. Dejábamos el padre y la madre y nos íbamos a estudiar. Vive Jesús. Yo no logré esos anhelos que tenía porque mi padre eran pobres. Vive Jesús. Y yo quería estudiar aviación, pero mi papá me dice, no se puede. Y yo dije, bueno, pues será así. Yo tenía 15 años y me salí, me vine desde Puerto Rico, me vine para los Estados Unidos a los 15 años y empecé a trabajar. Dejé a mi familia, vive Jesús, para empezar a trabajar y hacer mi vida. Aquí cuando Jesús fue tentado, vive Jesús, sabemos que ya Él tuvo un triunfo. Primer triunfo de Jesús, el primer triunfo fue ser bautizado. Digamos que este es el segundo. En contra del enemigo, vive Jesús. Y aquí Él, cuando empezó el ministerio, se fue caminando, vive Jesús. Dice que cruzó al otro lado del mar también, vive Jesús. Y entonces cuando pasaba Jesús andando por un sitio, dice el versículo 18 del capítulo 4 del libro de Mateo, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban redes al mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allá, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban redes, y los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y a su padre le siguieron. Vive Jesús. Aquí vemos un llamado que hizo Jesús al principio del ministerio. Dice que estas personas, estos hombres, eran pescadores. Ellos se dedicaban a la pesca, vive Jesús. Y el Señor los llamó. El Señor le ofreció un ministerio. Ellos eran pescadores de pescado, pero el Señor los iba a hacer pescadores de hombres, vive Jesús. Y esta gente inmediatamente dejaron, donde Jesús dijo, luego, ¿verdad? En su ministerio, Jesús dijo que el que no dejare padre y madre, no iba a ser merecedor del reino de los cielos. Y aquí vemos que ellos dejaron a su padre y a su madre. Cuando nosotros, las personas, ¿verdad? Como seres humanos les gusta estudiar, muchas veces tienen que dejar a los padres porque viven lejos del sitio donde van a estudiar y tienen que alquilar un cuarto para poder llevar esa vocación que ellos quieren hacer, vive Jesús. Y aquí vemos que estos hombres siguieron a Jesús y el Señor los hizo discípulos, le llamaron los primeros discípulos de Jesús. Para ser un discípulo tiene que haber un maestro, y aquel maestro era Jesús. Por eso decimos, cuando Dios llama, Dios, vive Jesús, responde al llamado de nosotros. Dios nos enseña, nos educa, vive Jesús, y nos guarda, nos cuida en todo momento. Estos hombres, Jesús los preparó, vive Jesús, le dio un ministerio.
Muchas veces Dios nos llama de pastores, misioneros, evangelistas, lo que sea. Y muchas veces pues tenemos que dejar nuestra familia. Pero el dejar no quiere decir olvidar. Porque cuando uno se va para la universidad a estudiar, no quiere decir que se va a olvidar de su familia. Sino que si durante la semana estudia, pues uno va en los weekends, ¿verdad? Sábado, domingo, y va a las casas de sus padres, los visita. Esta palabra que Jesús decía allá luego dice, el que no dejará padre y madre, ¿verdad? No será de eso de él, o sea, que no era que los olvidara. Muchos doctores se tienen que ir para la universidad, policía y todo, a estudiar antes de ser policía, maestro, lo que usted quiera, y se separa un tiempo por su familia. Cuando nosotros leemos la historia de Samuel, la mamá lo separó para Dios, lo prometió que se lo iba a dar a Dios, lo llevó a la iglesia, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Lo llevó a la iglesia y lo dejó allí porque ella se lo había prometido al Señor, lo había separado para el Señor. Entonces ahí se cumple lo que Jesús dijo. Samuel tuvo que dejar, aunque era niño, ¿verdad? Pero la mamá tomó esa decisión, dejar a su padre y a su madre, irse a la iglesia a estudiar el ministerio que luego Dios lo llamó para ser profeta. Cuando Dios nos llama a nosotros, Dios nos prepara, Dios nos respalda, vive Jesús. Pero nosotros tenemos que dejar todas las cosas del mundo, todo el pecado, todo lo que no es agradable delante de Dios, vive Jesús, para que Dios pueda poner el Espíritu Santo en nosotros, poner la confianza y ayudarnos dando sabiduría y entendimiento. Cuando yo vine a los caminos del Señor, yo no sabía hacer nada, yo no sabía nada. Yo vine de Puerto Rico a la edad de 15 años y me enfrenté al inglés de aquí y gracias al Señor lo aprendí. El inglés callejero, me decían pues, ese es el inglés bueno porque ese es el inglés que se habla aquí en los Estados Unidos. Y aquí vemos nosotros que Jesús empezó a llamar. Porque Dios llama y Dios prepara. Jesús empezó a llamar y a preparar discípulos para que fueran por todo el mundo llevando la palabra de Dios. Al terminar Jesús le dijo, vayan por todo el mundo, todas las naciones, llevando el Evangelio, la palabra de Dios, y todo aquel que acepte, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así ellos lo hicieron y hoy nosotros, a través de ese llamado que Jesús le hizo a estos discípulos, nosotros hoy tenemos la palabra del Señor. Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es poderoso y Dios es santo. A través de la palabra del Señor, nosotros hemos recibido la sanidad, hemos recibido bendiciones, sobreabundancia, vive Jesús. Hasta, dice la palabra del Señor, recibiremos bendiciones hasta que sobreabunde, vive Jesús. Y cuando nosotros queremos un llamado de Dios, tenemos que separarnos. Si nosotros queremos una maestría, un doctorado o algo, tenemos que separarnos un tiempo. Muchas veces las profesiones son 5, son 10, hasta 15 años. Pero nosotros tenemos que separarnos para poder, aprender lo que nosotros queremos hacer, esa profesión, vive Jesús. Y dedicar tiempo, vive Jesús, para nosotros por tener triunfo. Si nosotros queremos triunfar en las cosas del Señor, tenemos que tener dedicación con Dios, meternos en ayuno, meternos en oración, estar siempre en intimidad con Dios, vive Jesús, y siempre el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Dios sabe lo que nosotros necesitamos, pero aún Él sabiendo que lo que nosotros necesitamos, Él le gusta que le pidamos. Los 3 hebreos
que estaban allá cuando hicieron la estatua de Nabucodonosor, ellos mantuvieron la fe y aunque lo echaron en el horno de fuego, pero el Señor mandó a Jesucristo el ángel y lo salvó del fuego. Vive Jesús. No importa lo que te hagan, no importa. Yo sé que por más que te hagan, no te van a hacer lo que le hicieron a Jesucristo. Vive Jesús. Y quizás tampoco a los apóstoles. Pero si perdamos esta cabeza, vive Jesús, por no negar a Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. Cuando lleguemos al cielo vamos a llegar con cabeza, vive Jesús. Que este cuerpo pierda la cabeza, pero nosotros vamos a llegar con cabeza allá. Y recibiremos, el Señor nos pondrá una corona, vive Jesús. Es que Dios te bendiga y siempre te aconsejo, mantén la fe. Vive Jesús, que mantuvo Abraham, vive Jesús, que Dios le pidió el hijo, pero dice, Dios suplirá. Y mantenamos la fe de los apóstoles, vive Jesús, no importa que venga lo que venga, vive Jesús. A veces sentimos miedo porque eso es natural, vive Jesús, pero que ese miedo no nos lleve a decir que no conocemos a Jesús, como le pasó a Pedro, vive Jesús, que después tuvo que llorar, vive Jesús, para ser perdonado. Y sabemos que Pedro fue un gran apóstol, vive Jesús, pero que nosotros en este tiempo, si negamos a Jesús, no vamos a tener a lo mejor la oportunidad que estuvo Pedro, vive Jesús. Hemos sido llamados porque Dios confía en nosotros y ha puesto ministerios en nosotros porque sabe que nosotros podemos responder. Dios lo puso en David, Dios lo puso en Samuel, vive Jesús. Y todos esos grandes hombres se mantuvieron, aunque muchas veces, ¿verdad? Unos cayeron, pero se levantaron, vive Jesús, y Dios siempre le dio la victoria. Tienes la victoria en la mano, no dejes que el diablo te la robe. Vive Jesús, porque no hagas como el pueblo, que después que vieron todas esas grandezas que Dios hizo con Faraón, vive Jesús, se echaron hacia atrás y le dieron espalda al Señor y se fueron a adorar ídolos. Y también vive Jesús, aleluya. Sabemos que siguieron dándole espalda a Dios y tantas veces que Dios los perdonó. Vive Jesús, y ahora mismo el pueblo de Israel está que se cree, vive Jesús, una Coca-Cola en el desierto, pero llegará el momento que va a tener que doblar las rodillas, vive Jesús, por sus majaderías, como decimos nosotros los puertorriqueños, vive Jesús, pero nosotros no miremos lo que ellos están haciendo, ni nos dejemos engañar, vive Jesús, porque Israel siempre ha sido un engañador, vive Jesús, desde que era Jacob siempre ha sido un engañador, vive Jesús, y mantén la palabra del Señor, porque la palabra del Señor te va a dar grandes misterios que hay en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Señor, te doy gracias. Alabo y glorifico tu nombre. Mando bendiciones, Señor, sobre aquellos que han abierto su corazón y han recibido, Señor, esta palabra. Que sean bendecidos, Señor, que sean sanados aquellos que están enfermos, en el nombre de Jesús y a través del poder de tu palabra, Señor. Grande eres, Señor, tuyos son los misterios, tuya es la misericordia, Señor, y tuyo es el poder. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.